Bienvenidos a este nuevo ciclo de videos, de la asignatura de Sociología Jurídica. En esta oportunidad vamos a compartirles conceptos básicos de sociología general. Cuando hablamos de sociología jurídica y sociología general, tenemos que adentrarnos primero al estudio científico de los seres humanos y sus relaciones con los otros. Toma un objeto central de estudio el hecho de las relaciones humanas. El contenido de la sociología es el estudio de la interacción humana. Ahora vamos a visualizar también el concepto de persona social. Se llama persona social a todos los seres humanos en cuanto se distinguen de los animales. Esto por su racionalidad y también la necesidad intrínseca de relacionamiento con otros de la misma especie. La personalidad social, en términos generales, se refiere a todas las formas que el individuo actúa en relación con otras personas, no entre sí. Ahora, veamos un poquito más allá, ¿no es cierto? Y vamos a ver el estatus y los roles. El estatus es la posición que ocupa la persona en la sociedad. La sociedad es la que determina el estatus de cada persona. Todo concepto de clases y estratificación social hace referencia al estatus de cada una de las personas, ¿no? El estatus y derecho. Según esto, posee dentro de una sociedad. Una persona tiene diferente estatus social de acuerdo al nivel económico al que pertenece. El rol es la posición que asume la persona en los distintos ámbitos de su accionar. Las relaciones entre el estatus y el rol, corresponde a cada miembro en su sistema social, y los roles son los papeles que cumplen dentro de este sistema social, También podemos visualizar, ¿no es cierto?, otro tipo de conceptos como el grupo de presión, que es la asociación organizada de personas o instituciones, ¿ya? Bueno, estas personas organizadas, estos grupos de personas cuyo objetivo es influir en las diversas esferas del aparato estatal de las organizaciones políticas, fundamentalmente para obtener beneficios concretos mediante el empleo de recursos económicos, Adecuar los instrumentos de comunicación masiva que suele poner a su disposición para incidir en la vida política y social de la nación. También son aquellos grupos de intereses organizados que no desean de forma directa el control político, sino solo de influir o presionar a los centros de tomas de decisiones, ya sea en el ámbito legislativo o del ejecutivo, de las diferentes organizaciones o administraciones públicas locales. Se difieren de los partidos políticos porque estos buscan directamente el poder político. En Bolivia, las asociaciones de grupos de presión están integradas por los obreros, los empresarios, los comerciantes, miembros de la iglesia, banqueros, profesionistas intelectuales. Su influencia y grado de actuación está determinado generalmente por las circunstancias económicas, políticas y sociales. Otro concepto para visualizar es la minoría nacional, ¿no es cierto? La teoría inacabada sobre estos conceptos de minoría, la importancia del fenómeno de minorías es de fácil demostración. En la mayor parte de los estados de la sociedad internacional actual se puede apreciar la existencia de las minorías nacionales, o sea, las etnias, las culturas, la religión. Se trata, por tanto, de una realidad constitucionalmente pequeña, con las características de los estados contemporáneos, precisamente porque forma parte de los propios procesos políticos y sociológicos, mediante los cuales estos se constituyeron históricamente durante algunos siglos atrás.
Sin embargo, la importancia intrínseca del fenómeno de minorías difiere abiertamente con la indefensión jurídica, la imprecisión política, imperante en la hora de proceder a una clara distinción entre las colectividades. ¿No? ¿Cómo más podemos entender a estas minorías? Hablando de las características que posibilitan también la formación. Entre estos podemos agruparlas por su vinculación estatal, por la base demográfica y por la identificación colectiva diferenciada. Cuando hablamos de la vinculación de minorías, no son tales en abstracto o por referencia directa o un marco internacional de alcance mundial o regional, sino la relación con un determinado estado cuyo ámbito existe y se ven obligadas a actuar como en la colectividad. Los cambios de fronteras, los movimientos migratorios, las modificaciones constitucionales, las transiciones de los regímenes políticos a otros, son algunas de las tantas circunstancias que afectan directamente las condiciones en las cuales surgen y actúan las minorías de los estados. Cuando hablamos de la base demográfica, las minorías constituyen una colectividad singularizada en el seno de la población que se sostiene en el estado en el cual se encuentra, razón por la cual experimentan una dinámica demográfica coincidente, ¿no?, con el resto de la población. En cualquier caso, siempre es relevante para el presente y futuro la colectividad minoritaria y sus relaciones con el resto de la sociedad. Bueno, también podremos entender a las minorías viendo desde la identidad colectiva diferenciada. Es esencial para algunas minorías la existencia de alguna identidad colectiva diferenciada de aquella que existe en el resto de la sociedad, de la cual forman parte. La misma surge y se desarrolla a partir de la conjunción de dos elementos esenciales, un elemento objetivo y una conciencia colectiva. El primero de ellos se constituye a través del pertenecer a un grupo, a una misma raza o etnia, la práctica de una misma religión y el uso de una misma lengua, la participación en una misma historia singular o conjunción de diversas características. Vamos a ver otro concepto que nos da también la sociología jurídica, como es la consecuencia de la conducta desviada. De una forma general, podemos entender a la desviación como un proceso por el que un grupo de individuos o solo un individuo se apartan de las conductas socialmente aceptadas. Estas conductas pueden ser mínimas y tener consecuencias poco gravosas para el individuo. Por ejemplo, el hacerse un tatuaje en una sociedad que los va a relacionar con una estratificación o una escala social baja, y puede también ocurrir, ¿no es cierto?, que puede cerrar algunas puertas, por ejemplo, las puertas laborales. Las normas sociales son necesarias para que la sociedad exista y perviva. Las acciones que se adoptan a ellas se denominan conductas típicas y sirven para mantener un orden social. Sin importar para comprender la teoría de la desviación que entendemos en el orden social como un conjunto de normas y costumbres y roles sociales que se dan en una sociedad a fin de mantener las relaciones entre los individuos de forma pacífica. El orden social se mantiene a través de los roles individuales, por ejemplo, el rol del padre, la madre, los amigos. Las costumbres desde un punto de vista rutinario, ¿no?, y también va a tomar poco a poco, ¿no es cierto?, se va a transformar en verdaderas normas, por ejemplo, el matrimonio. Y por ende también están las normas jurídicas, que son las últimas que nos interesa especialmente, en tanto en cuanto muchas costumbres y roles han acabado traduciéndose en instituciones jurídicamente reguladas, como es en el caso del matrimonio. ¿Cómo se sabe entonces que el individuo debe comportarse de acuerdo a estas normas?
El proceso de socialización es aquel que a través del cual los seres humanos de una comunidad aprenden a interiorizar sus valores y normas y costumbres. Este proceso es múltiple y se desarrolla en distintos ámbitos, por ejemplo, en la familia, en el colegio, en los medios de comunicación, etc. Existen múltiples teorías respecto a los motivos que llevan a un individuo a dejar de lado lo aprendido durante este proceso de socialización, ¿no? Estar con uno, con otro, cometer conductas consideradas desviadas, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles escribió en la Política la famosa frase de que el hombre es por naturaleza un ser social, y Platón posteriormente el pensamiento estoico latino, Séneca, Mauro Aurelio, los pensadores cristianos. También está San Agustín, ¿no? El idealismo romántico, ¿no? Incluyen otras teorías sociológicas y el derecho, la idea de la conducta desviada. También los filósofos y sociólogos más modernos, como Rousseau, van a determinar este tipo de conductas, ¿no? Bueno, posteriormente me gustaría ver los partidos políticos y democráticos. Las organizaciones políticas son todos los partidos políticos o agrupaciones ciudadanas, organizaciones de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, siempre que tengan una personería jurídica otorgadas por la OEP, el órgano electoral plurinacional, que se constituyen para intermediar la representación política en la conformación de poderes públicos y en la expresión de la voluntad popular, tal como instituye el artículo 48 de la Ley 026 del régimen electoral. El órgano electoral plurinacional supervisa que los procesos de elección de dirigentes y candidaturas de las organizaciones políticas se realicen con apego a los principios de igualdad, representación, publicidad, transparencia, mayoría y proporcionalidad, de acuerdo al régimen interno de las organizaciones políticas, estableciendo en la ley los procedimientos establecidos mediante el reglamento del TC, del Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo a enunciados en el artículo 6 de la 018, es competencia de la OEP la aplicación normativa sobre el reconocimiento de la organización, funcionamiento, extinción y cancelación de organizaciones políticas, la resolución y controversias electorales y la regulación y fiscalización del patrimonio y origen y manejo de sus recursos económicos de estas agrupaciones, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir viendo, ¿no es cierto?, temas relacionados también así. Y por eso es que me gustaría adentrar con todos ustedes a ver la democracia y ciudadanía. La expresión democracia deriva de dos palabras griegas, demos, que significa el pueblo, que participa en lo público, y kratos, que se traduce como el ejercicio y práctica del poder, ¿no es cierto? Así, en su sentido etimológico, la democracia significa comúnmente el poder del pueblo, aunque también admite otros significados como poder en el pueblo. Sin embargo, la democracia es el término que no tiene un significado único y tampoco definitivo. Su interpretación corresponde a cada momento histórico y la situación cultural y política de una determinada sociedad. Por ello, no se puede hablar de una forma general o única de la democracia, sino más bien de las democracias en sentido plural, es decir, de las democracias como formas singulares de vida dentro de la sociedad. La democracia como una forma de convivencia pacífica, ¿no es cierto? Hay que solicitar y ver, ¿no es cierto?, diferentes revoluciones, diferentes asuntos en la vida social mediante la participación social basada en el diálogo, que permite el arribo de acuerdos y consensos. Es en su caso a través de la toma de decisiones de la mayoría, pero con respeto a los derechos de las minorías. En este sentido, la práctica de la democracia como método de convivencia pacífica
asume los principios y valores fundamentales dentro de la sociedad boliviana, como está instituido en la Constitución Política del Estado del 2009. ¿No es cierto? Por un lado tenemos los principios ético-morales, ¿no? Amasúa, amaquella, amañuya, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón, ¿no? También otros principios ético-morales como el vivir bien, vida armoniosa, vida buena, tierra sin mal, el camino a la vida noble. Pero el otro de los valores de la unidad, de la igualdad, de la inclusión, de la dignidad, de la libertad, de la seguridad, de la reciprocidad y el respeto, la complementariedad, la armonía, la transparencia, el equilibrio, la igualdad de oportunidades, la equidad social y de género en la participación, bienestar común de la responsabilidad de justicia social y la distribución y redistribución de los productos de bienes sociales, ¿no? Entonces, aparte de ver, necesitamos una convivencia, una comunicación, un respeto, no solamente de las clases mayoritarias, sino también de las clases minoritarias, ¿verdad? Como indica, ¿no es cierto?, nuestra Constitución Política del Estado. La democracia como una forma de gobierno, ¿no?, consiste en el ejercicio de la soberanía política del pueblo boliviano, mediante la participación ciudadana y la conformación, en el ejercicio del control del poder político y en general, los procesos de decisión sobre asuntos principales del Estado. Esta participación se realizará a través de las instituciones democráticas que están contempladas dentro de nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, tenemos que adentrarnos un poquito a ver qué es la democracia intercultural, los elementos que definen el modelo de Estado boliviano y plurinacional muestran una nueva y diferente relación entre el Estado y la sociedad, caracterizada como plural. Así, la interculturalidad es el instrumento de cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre los pueblos y naciones, ¿no es cierto?, que habitan nuestro territorio nacional. Es así que establece en la Ley 026, en su artículo 2, ¿no es cierto?, la democracia intercultural boliviana se sustenta en el reconocimiento, en la expresión y en la convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística, y en el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, ¿no? Entonces, la democracia intercultural es esa convivencia pacífica de las tres formas de democracia: directa, participativa y representativa y comunitaria, ¿no?, que adopta para el sistema de gobierno democrático. Vamos a ver ahora el concepto de sindicalismo, sindicato y sindicalismo, ¿no? Este sistema doctrinal político ideológico que impulsa a los sindicatos una fórmula de aspiración que superan estrictamente profesional. El sindicato es una de las ideologías que introduce bases de la defensa de los intereses de los trabajadores asalariados, subordinados y dependientes. Sindicato es una persona jurídica, ¿no? Este sindicato viene del latín síndicos y del griego síndicos, vocablo compuesto de dos, ¿no? Sin, que significa con, y dike, que significa justicia. Por lo tanto, sindicato significa con justicia, ¿no? Se designa con tal palabra para ver el sentido primario, ¿no?, y como primera persona que se va a encargar de los intereses de un grupo de individuos. La voz síndico, ¿no?, retuvo en las lenguas romanas el concepto de procuración y representación, por traslación de representante a los representados. Surgió el sindicat francés, del cual la traducción aceptada es sindicato. Síndico significa que representa los intereses de un grupo de personas que tienen una misma ocupación o profesión, ¿ya? Los antecedentes históricos del sindicato boliviano. Los sindicatos obrero bolivianas, ¿no?, tienen origen en la minería.
extractiva del mineral de estaño y en las asociaciones de trabajadores ferroviarios, ¿no?, del siglo XXI. Estos sindicatos de obreros son influenciados por el sindicalismo revolucionario, ya sea de corte trotskista o de corte masista, ¿no? Los sindicatos agrarios se forman luego de la Guerra del Chaco, más o menos por los años 1932 y 1935. Ahí es donde surge también, ¿no es cierto?, cuando hablamos de sindicato, vamos a ver y vamos a tocar este tema de la Federación Obrera de Trabajadores, FOT, y la jornada de trabajo de 18 horas. En el año más o menos de 1918, ya, la FOI pasa a denominarse FOT, Federación Obrera de Trabajadores, que acogió. Bueno, acogió a los mineros y ferroviarios. A través de ella, ¿no?, lideraron las luchas reivindicadoras de los trabajadores. En octubre de 1919, los trabajadores mineros de Huanuní exigen jornadas de trabajo de 8 horas, ¿no?, y que es aceptado, ¿no?, como precedente, podemos nombrar, en la historia de Bolivia. Bueno, posteriormente tenemos a los sindicatos obreros. Los sindicatos obreros bolivianos tienen origen en la minería extractiva del mineral de estaño, como ya dijimos, ¿verdad? Bueno, es donde en ese momento surge la tesis de Pulacayo. Pulacayo es un pueblito perteneciente al departamento de Potosí, un pueblo minero, ¿no? El 8 de noviembre de 1946, los trabajadores mineros se reúnen en un congreso en el distrito minero de Pulacayo. Una de las tareas del Congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, ¿no es cierto?, había sido, ¿no es cierto?, precisar la dirección que iba a tomar esta federación. Se votaron varias tesis. Una de ellas es la presentada por una delegación de Yayagua, que planteaba rechazar la colaboración de clases, o sea, rechazaban esto, ¿no?, la estratificación, ¿no?, de clases. Demandar un salario básico vital y una escala móvil de salarios. Exigían, ¿no es cierto?, 40 horas de trabajo por semana y la escala móvil de horas de trabajo. Pedir la ocupación y control obrero de las minas, exhortar la construcción de su propia fuerza para una lucha frontal en el poder político y así evitar las masacres, reivindicar la construcción, tal vez, ¿no es cierto?, de un apartado de todos los derechos laborales que significa y que gracias a estas luchas hemos conseguido, ¿no es cierto?, que los trabajadores puedan tener reivindicaciones y beneficios sociales. Bueno, después de esto vamos a ver un poquito más allá sobre otro concepto, ¿no?, como es el de los partidos revolucionarios. El Partido Revolucionario es un partido político de carácter de índole trotskista en Bolivia, ¿no? Su apogeo a fines de la década de los 40 y principios de los 50, ¿no? El partido que los representaba era POL. Y fue uno de los pocos partidos trotskistas de la historia que obtuvo un seguimiento masivo de la clase trabajadora. Influyó decisivamente en la historia del movimiento obrero boliviano, de Bolivia, y en general en la estructuración de organizaciones mundiales, ¿no? La lucha de la reconstrucción de la clase obrera, ¿no?, proclaman eso. Cuando se dice, bueno, es ese por un lado, ¿no? Ahora vamos a ver otro concepto dentro de la sociología jurídica. Cuando se dice que el poder es legítimo, la legitimidad hace referencia a una cualidad o condición legítima. Lo legítimo, por su parte, es aquello que se encuentra en conformidad con las leyes, que por ende es lícito, ¿no es cierto? Bueno, por la extensión suele emplearse el adjetivo legítimo para referirse a la validez o a la verdad de un asunto o cosa, ¿no? Como la palabra deriva del latín legitimus y se compone del sufijo dat
¿no? Que significa cualidad. En este sentido, legitimidad es un término asociado a las ciencias políticas, al derecho y a la filosofía, que designa aquello que está en concordancia con lo que expresa el ordenamiento jurídico. La legitimidad ocurre cuando lo que manda las leyes o lo que dictamen una autoridad tiene que ser obedecido, ¿no? Bueno, posteriormente vamos a hablar del poder legítimo. Este es cuando tiene la potestad de mandar y ser obedecido. Por su legitimación, el poder tiene que cumplir un conjunto de reglas y de procedimientos. Así, atravesar una serie de instancias que le denotarán la autoridad ante los gobiernos. En las ciencias políticas, la legitimidad implica la justificación ética del origen del poder, y de allí que en nuestros sistemas políticos modernos la democracia sea una instancia legitimizadora por excelencia del poder. No obstante, los sistemas políticos antiguos, como la monarquía, sostienen que el poder del rey deriva de la voluntad divina. Las divinidades nomás hacen semejante barbaridad. Cuando se dice que el poder es ilegítimo, detentar es poseer una cosa, disponer de ella o atribuirse de la forma ilícita o indebido. Especialmente poseer o atribuirse el poder. También es ejercer un cargo público o tener una dignidad determinada en forma ilegítima. Tomamos el caso de un país en el cual un gobierno democrático es derrocado por las Fuerzas Armadas a través del golpe de Estado. Los gobernantes de facto, al hacerse con el poder, convocan a elecciones, pero en los principales partidos políticos prescriptos y numerosos dirigentes no encarcelados mediante fallos judiciales irregulares. Tras un proceso electoral sin reconocimiento internacional y que cuenta con la participación de menos del 40% del padrón electoral, se proclama un nuevo presidente. Sin embargo, para la mayoría de la población, los análisis de comunidad mundial, se trata de un mandato ilegítimo, ¿no? El flamante presidente que no tiene sustento político ni legal para ejercer, ¿qué?, sus funciones como tal. Algo muy importante cuando hablamos de la legitimidad y de la legalidad, ¿no? Cuando algo va a ser legítimo y cuando algo va a ser ilegítimo, ¿no? Una cosa que viene tal vez, ¿no es cierto?, a tornarse dentro de unas, encaminarse dentro de unas normas y procedimientos, ¿no es cierto?, específicos, ¿no? Y que sobre todo, cuando hablamos de legitimidad, es cuando esa determinación va a ser adoptada por esa autoridad competente, ¿no?, atribuible, esa autoridad que tiene el poder de manifestar que algo es, que algo va a ir en curso, que va a ir de acuerdo a las normas, a las leyes, al ordenamiento jurídico vigente, ¿verdad? En cambio, cuando es ilegítimo es cuando no tiene el apoyo, ¿no es cierto?, de esa autoridad competente, y que él utiliza mediante sus mecanismos forzados a detentar el poder y hace de todo para conseguir la detentación de poder, siendo que este no cuenta con representatividad, ¿no? Y siendo que no cuenta también, ¿no es cierto?, con la legalidad de sus actos para poder constituirse en parte del poder. Aquí tenemos otro concepto, ¿no? Ya vamos a hablar de la coacción, ¿no? En el ámbito jurídico, como coacción se denomina el poder legítimo por el cual el derecho tiene la potestad de imponer el cumplimiento de las leyes. En este sentido, el único ente que tiene poder legítimo para coaccionar es el Estado.
que debe hacer cumplir la normativa y anunciar los castigos para quien no lo cumpla, ¿no? Por un lado, existe la coacción, el término de coacción y coerción. La coacción y coerción generalmente son utilizados como sinónimos, pero no es así. La coerción es la presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta, ¿verdad? Eso es la que estamos hablando, la coerción. En cambio, la coacción supone la fuerza o violencia por medio del cual se obliga a una persona a hacer o decir algo, ¿no es cierto?, en contra de su voluntad, ¿no? Esa es la diferencia. Cuando existe, ¿no es cierto?, la coacción, ¿no?, cuando existe la forma, podríamos decir, ¿no es cierto?, esa fuerza, esa intimidación que se tiene una persona, ¿no es cierto?, para que esta persona pueda, para que la otra persona pueda hacer, ¿no es cierto?, y decir en contra de su buena voluntad. Entonces, de una forma coercitiva, ¿no es cierto?, le toma a este individuo, ¿para qué? Para que esta persona haga nomás su voluntad a diestra y siniestra. Pero también vemos la coerción, ¿no es cierto?, que hemos explicado, ¿no?, esa presión ejercida sobre alguien para forzar, para que haga, ¿no?, de una manera tal vez violenta, ¿no?, su voluntad y su conducta. Bueno, vamos viendo aquí los conceptos de pluralismo jurídico en Bolivia. El pluralismo es un concepto que abarca una doble aceptación, una por parte de la verificación empírica de la existencia dentro de la sociedad de diversos intereses, ¿no?, dentro de las organizaciones, dentro de las estructuras sociales, ¿no? Bueno, pues el comportamiento, ¿no?, confluye con un juego de poder político con las distintas capacidades. El pluralismo recoge una visión normativa tolerante, ¿no?, de esa realidad social que le otorga el carácter democrático en la medida en que la vida en comunidad resulta con la confluencia regulada de diversas visiones sobre ella. Cuando hablamos de pluralismo, también tenemos que hablar del deslinde jurisdiccional, que es el establecimiento concreto de atribuciones o facultades que tiene la autoridad para decidirlo, ¿ya? De acuerdo a lo que señala la Constitución en su artículo 192, numeral 3, la ley de deslinde jurisdiccional determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena, originaria y campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas. También determina que la función judicial es única y se ejerce por las jurisdicciones reconocidas ordinarias, agroambiental, indígena, originaria y campesina y especializada. Por su parte, el artículo 193, numeral 1, dispone que el Consejo de la Magistratura es responsable del régimen disciplinario, control, fiscalización del manejo administrativo y financiero de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y especializada. Haciendo un pequeño resumen, vamos a decir que el deslinde jurisdiccional debe determinar los límites y alcances en los ámbitos de la jurisdicción indígena, originaria y campesina, de la jurisdicción ordinaria, de la jurisdicción agroambiental y de las jurisdicciones constitucionales, ¿no? Resguardando los derechos y las garantías establecidas en la implementación de administración de justicia. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece que Bolivia se funda precisamente en la pluralidad y el pluralismo jurídico.
entre ellos el pluralismo jurídico, el cual desplaza la comprensión común que otorga el Estado en el monopolio de la producción normativa, habilitándose en consecuencia otras fuentes de derecho. Nuestra Constitución entonces reconoce una pluralidad de fuentes de derecho, no solo a partir del reconocimiento del pluralismo jurídico, sino también a partir del establecimiento de la jurisdicción indígena, originaria y campesina, que supone que cada pueblo o nación indígena aplica sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios para establecer la igualdad de jerarquía a la jurisdicción ordinaria, a la jurisdicción ambiental y de la jurisdicción constitucional, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo, mis estimados doctores. Nos vemos en el próximo ciclo de videos. Hasta una próxima oportunidad. Espero que te haya servido este video.